la tempestad. Marcos 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así adormentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Es importante hablar de cosas que nos ayudarán a que nuestra fe no se ahogue. Crucemos al otro lado. ¿Qué significado tan grande tiene hoy esto para nosotros? Ya que sus palabras son fieles y verdaderas, y lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Tenemos un propósito que cumplir, un destino al cual llegar. Jamás quedaremos a mitad de camino, y cuando el enemigo se quiera levantar con vientos y tormentas, ahí estará Jesús con sus dulces y tiernas palabras diciéndote: aquí estoy yo. Jesús estaba en una barca con sus discípulos, atravesando el mar de Galilea, y se dirigía a la otra orilla de la playa. Había otras barcas que les perseguían. Es bastante probable que Jesús estuviera cansado, porque se acurrucó con una almohada y se durmió allí mismo en la popa. De repente comenzó un gran temporal, con vientos fuertes y grandes olas que amenazaban inundar el barco en el que estaban, al igual que el otro barco que le seguía. Los discípulos estaban desesperados. Aunque ellos dominaban estrategias de manejo y control de barcos, aquella situación les superaba. Ellos temían que pasara lo peor. En medio de la aflicción, puede que hayan pensado: ¿cómo es posible que él pueda dormir en medio de esta gran tormenta? Pues es sencillo, Jesús tenía control sobre todas las cosas, incluso aquello que causaba temor a sus amigos. Ellos clamaron al Maestro para que calmara la tempestad, y Él lo hizo. En el libro de Hebreos 1:3, el Señor sustenta el universo con la palabra de su poder. Si puede sustentar o sostener el universo, ¿cuánto más podrá sostener nuestras vidas? Con Jesús en la barca de nuestra vida, no debemos temer nada. Las olas enfurecidas pueden golpear nuestra barca y los vientos pueden mover nuestra vida, pero con Jesús siempre estamos seguros. Y los discípulos, al ver que se hundían, se desesperaron, olvidando que Jesús les había dado una palabra, y que más aún que Él mismo estaba con ellos en medio de esa tormenta. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo 14:25 en adelante? Donde el Señor vino a sus discípulos caminando por las aguas, y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar. Pero al ver que las olas lo comenzaron a golpear, quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse.
Pero allí el Señor le dio la mano y lo ayudó. Pero le dijo que por qué había dudado. Parece ser que cuando el Señor nos da una promesa para bendecirnos, una tormenta se levanta cuyo propósito tiene probar nuestra fe. Confía en el control soberano de Jesús. Entrega el control de tu vida al Señor Jesucristo. Él es el único que puede cuidarte y darte la seguridad eterna. No tengas miedo de las circunstancias adversas que surgen si Jesús está en el control de tu vida. Busca a Jesús cuando te encuentres en medio de las tempestades de la vida. Confía que el barco no se va a hundir, porque Él está presente. Clama a Dios. Él tiene dominio y poder sobre todo el universo. Él traerá sosiego a tu corazón. Comparte con otros el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y lo será eternamente. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo más. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Tú eres mi paz en medio de cualquier tormenta. Cualquier tormenta. Yo puedo tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedo seguir. Y aun con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Dios les bendiga, hermanos. Quiero leerles en este momento la palabra del Señor que se encuentra en Lucas 10, que habla en cuanto a seguir un modelo de oración. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que había pensado visitar, y les dio las siguientes
instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíen más obreros a su campo. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Bueno, aquí Jesús en el primer punto está diciendo que tenemos que pedir por obreros, que no es muy común esta oración. Entonces tenemos que pedir, el Señor les instruye a sus discípulos a pedir que el Señor envíe los obreros, ¿sí? Que envíe más obreros a sus campos. Entonces esto es importante, que nosotros comencemos a pedirle que el Señor esté enviando obreros, y en este tiempo que el Señor esté levantando gente de oración, gente de intercesión, gente que pueda estar haciendo guerra espiritual, gente entendida en las cosas espirituales. En Lucas 10:17 nos habla cuando los discípulos volvían. Entonces, cuando los 72 discípulos regresaron, les informaron llenos de alegría, ¿sí? Llenos de alegría, le dijeron al Señor: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Cuando usan el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús es poderoso, el nombre de Jesús. Sí, la alegría que traían estos discípulos. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Tremendo el nombre de Jesús. No hay otro nombre como el de Jesús. En el versículo 18 les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En la versión Reina Valera me habla de hollar. Le di potestad para hollar. Entonces, hollar es aplastar y reventar, dice la versión. Tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, porque Dios nos ha dado esta autoridad. Cuando estamos en autoridad, tenemos autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del enemigo, sobre la serpiente, sobre los escorpiones, sobre todos los poderes del enemigo, sobre la fuerza de oscuridad. Jesús vio, él dice, les comenta a sus discípulos, Jesús vio que Satanás caía, dice, caer del cielo, lo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús vio como el dominio de Satanás caía como un rayo, ¿sí? ¿Por qué? Ante la prédica de la palabra del Señor. Se desataba el poder de Dios cuando estamos predicando el Evangelio, dando el mensaje de salvación. Las fuerzas de oscuridad huyen, ¿sí? Viene la luz del Evangelio, la luz de la palabra, ilumina el entendimiento, la palabra del Señor. Qué bien que nos hace, qué bien que le hace al mundo entero escuchar palabra de Dios. Él les dio a toda potestad y se manifestó en ese momento de la prédica del Evangelio, se manifestó la victoria sobre los demonios, y Jesús sentía gozo, así como los discípulos cuando volvieron llenos de alegría porque echaban fuera los demonios en el nombre de Jesús. Jesús sentía gozo
por la obra de sus seguidores, por su victoria sobre Satanás. Qué importante es tener esta autoridad. No solo Jesús estaba dándole las instrucciones sobre la oración, por qué tenían que orar, ¿sí? ¿Por qué tenían que orar? Ellos tenían que orar para que el Señor enviara obreros a los campos, ¿sí? Porque ya la cosecha ya estaba. Envía obreros a la mies, dice en la Reina Valera. En el capítulo 11 dice, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. O sea, estaban entendiendo el poder que se generaba a través de la oración. O sea que a través de orar se desata poder. Yo te animo que de pronto, que si no tenías mucho agrado en cuanto a orar, o te parece algo muy rígido, pero todo está en ponernos en las manos del Señor y hablar como hablaron sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. O sea, la importancia de la oración. ¿Qué es lo que, cosas que se pueden generar por la oración, por el poder que se desata en la oración? Entonces, cuando nosotros podemos llegar a entender esta parte, se generan milagros, maravillas, porque estamos pidiendo, estamos orando, estamos hablando con un Dios que tiene todo el poder, todo el poder. Es importante que nosotros podamos entender todo lo que se genera en la oración, más dando Jesucristo la autoridad, el poder a sus discípulos, la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, que nuestro Señor Jesucristo le ha entregado a la iglesia para que pueda en el nombre de Jesús echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, la unción que viene cada vez que entramos en la presencia del Señor. Te animo en este tiempo a buscar la presencia del Señor, a buscar esa unción, a buscar autoridad de parte de Dios para poder estar haciendo la obra del Señor con eficacia. Entonces yo te quiero hablar en este momento de las cosas que se pueden lograr a través de la oración. Quizás hay puertas que se te han cerrado y por la oración esas puertas se tienen que romper. Podemos lograr que puertas que se cierran se pueden abrir, se pueden romper a través de la oración, a través de la intercesión. A veces pareciera que los cielos se han cerrado, ¿sí? Que no llega nuestra oración. Entonces es cuando la oración tenemos que ir a otro nivel, a entrar en una oración profunda hasta llegar a la intercesión, de estar allí en la tierra, estar clamando y entrando en la presencia misma del Señor, intercediendo, rompiendo los aires, haciendo huir las tinieblas, para que de pronto se abran las puertas de los cielos a través de la oración, de estar en la presencia del Señor. Pero hay cosas en la vida que de pronto no te pueden dejar tener esa comunión íntima con Dios, y de pronto hay cosas en nosotros, hay tramas en nosotros, hay estorbos en la oración, y de pronto pueden surgir cosas en el interior de cada persona que están impidiendo que pueda llegar a entrar en la presencia del Señor, y esas son fortalezas. El diablo actúa sí, en el campo de la mente, en los pensamientos, y endurece también el corazón para que uno no pueda tener ese diálogo fluido con nuestro Creador, con nuestro Señor. En 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestras milicias, estoy mirando en la Reina Valera, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay fortaleza que están plantadas en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que nos impiden avanzar, que nos ponen insensibilidad, que no podemos sentir la presencia del Señor, que nos saca de la presencia del Señor, que está impidiendo que lleguemos a tener esa comunión íntima, que impide que lleguemos a sentir la presencia del Señor. Son fortalezas que están arraigadas en nosotros. Y te voy a leer en la NTV, que dice de esta manera, para que podamos llegar a tener un entendimiento. Dice, somos humanos. 2 Corintios 10. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Entonces en esta versión dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y las armas poderosas que Dios nos ha entregado es la oración, es la autoridad espiritual para derribar fortalezas. ¿Sí? Para derribar fortaleza, y la fortaleza están en el razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos, donde está sentada esa fortaleza, los argumentos que da el enemigo que te llena de ideas, de pensamiento. Ahí el enemigo está soplando ideas de pensamientos para mal, de pensamientos de insensibilidad, de estar de obstinación, pensamiento de obstinación. Y dice la palabra, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. La arrogancia, ¿sí? La arrogancia que impide, que se niega, ¿sí? A abrirse, a recibir, ¿sí? La bendición de Dios, de llegar a conocer a alguien que te puede ayudar, a alguien que te puede sostener ese impedimento, esa negación, el rechazo, esa oposición que hay en las mentes que se cierran. Pero en este momento vamos a creer que esas fortalezas van a ser derribadas, que va a haber puertas de la mente, de los pensamientos que se van a abrir por el poder de la palabra, la palabra del Señor. La palabra griega noema en el Nuevo Testamento se usa 6 veces. Se la ha traducido al castellano por pensamientos, significando el ardid o los ardides de la mente. La mente es la facultad y el ardid la acción de la mente, el producto de la mente humana. Por la facultad de la mente el hombre piensa y decide libremente, y esto representa al hombre mismo, los pensamientos que nos habla la palabra. Los hombres están aprisionados en la fortaleza de un razonamiento u otro. Están aprisionados. Son cárceles que se forman, ¿sí? Aprisionados en la fortaleza de un razonamiento, de un argumento. Satanás los aprisiona por medio de la fortaleza de los razonamientos, de las ideas, de las obstinaciones que hay en el ser humano. Satanás los tiene aprisionados, encarcelados, por medio de la fortaleza de esos pensamientos, de esos razonamientos,
¿sí? Que están ahí anidados, que han hecho nido, que han tomado posesión de la mente. Pero una vez destruidas las fortalezas de Satanás, no quedará ningún argumento más, ningún pensamiento más, ningún razonamiento más que ha colocado Satanás, ¿sí? Porque la palabra del Señor nos va a ir iluminando la mente. Y hay una palabra clave para que sean derribados esos razonamientos. ¿Cómo podemos derribar esas fortalezas? Señor, ayúdanos en todo tiempo. Y la forma de derribar esa fortaleza es humillarnos en la presencia del Señor, ¿sí? Derribando esa fortaleza que es un ámbito de soberbia y altivez, de llegar a reconocer que necesitamos de Dios, que en lo interior hay una necesidad de Dios. Entonces, de la manera en que se pueden derribar esos argumentos, esa fortaleza, es humillarnos en la presencia del Señor. Una vez que podemos llegar a entender la palabra del Señor, por eso es necesario que nosotros podamos tener entendimiento, aleluya, entendimiento en su palabra, para alcanzar la victoria en el Señor, la victoria en el ámbito personal, en todos los ámbitos, que pueda haber victoria, que puedas llevar una vida de victoria, de fuerza, esa fuerza sobrenatural que viene a través del Espíritu de Dios. Y te quiero hablar también de las fortalezas que hay adentro de las iglesias. Primero, la fortaleza número 1 es la falta de unidad. Cuando no hay unidad, ahí ¿quién está reinando? Pero el mundo no puede creer, ¿sí? Los demás no pueden creer. La incredulidad, ¿sí? Falta de unidad, porque no pueden creer. Es importante que cada miembro guarde el vínculo de la paz para que sean derribadas esas fortalezas. Hay que discernir las fortalezas internas. Las características que impone el diablo en la iglesia es apatía, indiferencia, insensibilidad, como que no te importa, un desinterés total, ¿sí? Por la obra de Dios, por las cosas espirituales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es levantar un movimiento interno de oración. Vamos a reforzar la oración. Debemos estar formando grupos de oración en unidad, para que puedan caer las fortalezas de oposición, fortalezas de rechazo que hay en las iglesias, fortalezas de incredulidad. La iglesia tiene la responsabilidad de orar por todos los hombres, ¿sí? Entonces tenemos que generar movimiento de oración y de acción. Cuando pongo la oración en acción, se van a generar cosas maravillosas, milagrosas, se desata el poder de Dios, Dios envía el avivamiento ahí para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para levantarlos, para sostenerlo. Y cuando son fortalezas personales, Satanás construye
para ejercer influencia sobre tu vida personal a través del pecado, ¿sí? A través de tus pensamientos, a través de tus sentimientos, de tus actitudes y tus patrones de comportamiento. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? Derribando esos argumentos que ha dado Satanás, ¿sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, derribando argumentos y altivez, arrogancia, orgullo que puede existir, ¿sí? Contra el conocimiento de Dios, de poder reconocerlo a Dios, llevar a la humillación, llevar a reconocer que adentro de nosotros hay pecado, que dentro de nosotros hay estorbos en la oración. Por eso tenemos que aprender a despojarnos de todo aquello que impide la comunión, la relación con nuestro Dios, aquello que está impidiendo que podamos llegar a sentir la presencia del Señor, la llenura del Señor. Y si no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, también lo que impide son esa fortaleza, la negación, la oposición, el rechazo, porque nos sentimos superiores, el orgullo, la soberbia, la altivez, todas esas cosas que van a afectar la vida espiritual, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, aquello que impide que lleguemos en la oración a otro nivel, aquello que está impidiendo que lleguemos a la presencia misma del Dios Todopoderoso. Por eso los discípulos habían entendido, eran gente entendida porque vivían de milagros en milagro, y Jesucristo se manifestaba el poder en el Señor Jesucristo, y ellos palpaban los milagros que hacía Jesús. Y después cuando comenzaron ellos mismos a orar por las personas usando el nombre de Jesús, que hasta los demonios se les sujetaban. Ellos pudieron llegar a entender lo importante que era tener esa relación, esa comunión íntima con Dios, con el Señor Jesús. Ellos necesitaban cada vez más aprender de la oración, apegarse a la oración, llevar vida de oración, crear hábitos de la oración y llegar a las profundidades en la intercesión. Te animo en este tiempo que puedas estar diciéndole al Señor: Señor, enséñame a orar, enséñame a interceder. Espíritu Santo, dame palabras de oración. Quiero llegar a la presencia misma del Señor. Quiero llegar a sentir la presencia del Señor. Quiero estar orando, pero me quiero activar en lo que es la oración. Es importante en este tiempo convocarnos a la oración, convocarnos. Dios está queriendo que estemos llevando vida de oración, que nos estemos uniendo en la oración. En el mundo entero se han levantado redes de oración. Es importante que estemos unidos a todos los que están orando, a todos los que están intercediendo en este momento por lo que se ha desatado en el mundo entero. Es necesario que nosotros no nos detengamos a la orilla del río, sino que entremos en las profundidades de las aguas, que entremos en los ríos de la oración y de la intercesión para recibir fuerza espiritual. Y esto te da la oración y la intercesión. No tenés que andar buscando fuerza en ningún lado, solamente en Dios, en la oración. La fuerza espiritual te da lo que es orar, interceder, buscar la presencia del Señor. El poder te lo da la oración y la intercesión, esa fuerza espiritual, el renuevo espiritual. Si no estabas sintiendo ganas de orar, te da la oración. Una vez que vos entras en este río de oración, te da la fuerza, viene
viene el renuevo, viene la sanidad para tu alma. Si hay cosas de las que te tenés que despojar, viene la sanidad, la fuerza espiritual. Señor, así que seamos como estos discípulos. Señor, enséñanos a orar, que seamos entendidos en los tiempos, que tengamos entendimiento en los tiempos que estamos viviendo. Jesucristo viene a buscar a su iglesia y la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar encendida, porque Jesús viene a buscar a su iglesia, una iglesia que tiene la lámpara encendida y tiene provisión de aceite. Nuestro Señor está viniendo, así que te animo a que tomes la autoridad del Señor. El Señor ha delegado la autoridad a la iglesia. En Jeremías lo podemos encontrar. El Señor ha dado autoridad para destruir, para derribar. Señor, en tu nombre, Jesús, has dado autoridad, has delegado autoridad a la iglesia. Nosotros tenemos que entender la palabra del Señor. Gracias al Señor. Pero quiero leerte en Marcos, que dice de esta manera, Marcos 4:22, que dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Acá en Marcos 4:22 dice: si alguno tiene oído para oír, oiga. ¿Qué es esto? ¿Qué me quiere decir? Oír con entendimiento. Es necesario escuchar palabra de Dios. Es necesario leer la palabra de Dios. Es necesario escuchar la palabra de Dios, pero con entendimiento. Es lo que nos va a abrir las puertas de los cielos. Es lo que abre las puertas que se han cerrado. Orar con entendimiento, leer la palabra con entendimiento, llegar a entender la palabra de Dios, lo que Dios nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Es necesario que podamos llegarla a entender. Y te voy a leer en Mateo 13:23, dice de esta manera: las semillas que cayeron en la buena tierra, y te acordarás lo que significa la buena tierra, representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Vuelvo a leértela. Este versículo es tremendo, es precioso, es para tomarlo, es para aferrarte. Lo que está escondido en este versículo, que dice: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y al oír, ¿sí?, y entender la palabra de Dios, dice, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. En el capítulo 13:11 dice: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero lo que no escuchan se le quitarán aún lo poco que entiendan. Por eso el Señor usó estas parábolas. O sea que si has llegado a comprender, a entender, el Señor te va a dar más comprensión,
y tendrán más conocimiento en abundancia. En abundancia viene la sabiduría de parte de Dios, la semilla que cayeron en buena tierra. Representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha. Vas a empezar a producir, vas a comenzar a generar esa cosecha numerosa, mayor de lo que habías sembrado. Si viniste sembrando, el Señor aumenta, el Señor multiplica tu conocimiento, tu sabiduría, y cuando entendemos la palabra del Señor, la aplicamos en nuestra vida, la tomamos como una palabra viva en nuestras vidas, y esa palabra es viva en nosotros, viva en nuestras acciones, viva en nuestra fe. Tenemos una fe viva por la palabra, por el conocimiento, por el entendimiento que llegamos a entender, aleluya, por escuchar la palabra y por entenderla. Esta palabra te abre las puertas de los cielos, esta palabra es la que genera milagros, maravillas, este entendimiento por escuchar la palabra de Dios, por llegar a entenderla, que el Señor nos ha dado autoridad, que el Señor nos ha enseñado a orar, nos da los modelos de oración, pero tenemos que llevar a cabo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Están los modelos de oración, el Espíritu Santo te va a ir guiando, no tenemos que estar inventando modelos de oración. El Señor dejó modelos de oración, el Espíritu Santo es el que intercede a través de nosotros, cual sea la voluntad del Padre. Tenemos que llegar a entender, aleluya. Allí cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor les da el modelo del Padre nuestro. Señor, venga a nosotros tu reino. Señor, hágase tu voluntad. Señor, en tu nombre, Jesús, en tu nombre. Gracias, Señor, por los modelos que Él nos dejó para orar, cómo nos enseñó a orar. Gracias, Señor, por el entendimiento que nos diste a través de tu palabra. Es necesario. El apóstol Pablo oraba para que sean abiertos los ojos del entendimiento. Señor, qué importante que nosotros podamos, que nosotros estemos abiertos a la palabra de Dios, a los consejos de la palabra de Dios, que no nos cerremos, porque el enemigo quiere que nuestro entendimiento esté cerrado, para que no lleguemos al conocimiento pleno de las Escrituras, para que no lleguemos a conocer en profundidad a nuestro Padre Celestial. El enemigo te cierra todos los caminos, el enemigo es aquel que te cierra las puertas, pero en el nombre de Jesús, en este momento se abre todo lo que el enemigo ha cerrado, se abre el entendimiento, podemos escuchar la palabra de Dios, podemos entender la palabra de Dios. Vamos a poner todo nuestro sentido para escuchar palabra de Dios, para llegar a entenderla y para aplicarla en nuestras vidas, para ir en el nombre de Jesús adquiriendo un crecimiento espiritual, para que nuestras actitudes sean actitudes de una madurez, aleluya. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que llegar a otro nivel, tenemos que, aleluya, producir el fruto, gracias Jesús, en abundancia, a través de lo que hemos entendido. Gracias al Señor, gracias Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder.
poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá,